Y saludamos a esta hora, como lo prometimos, al padre Nevardo Cataño, para que nos cuente a propósito de la infausta noticia de la muerte del Papa Francisco, lo que viene, lo que sigue. Padre Nevardo, qué rico que esté con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información. Bienvenido. Buenos días, Roger. Un abrazo y un saludo de Pascua para usted y todos sus televidentes, oyentes o toda la gente que está ahí en el ciberespacio. Sí, señor. Nosotros estamos en eso, en el ciberespacio. Somos digitales, hemos creado el canal.co y programas como este precisamente porque esto es lo que el desarrollo de nuestras nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten, y hacia allá va todo. Y nosotros ya estamos allá. ¿Hacia dónde va? Nosotros ya estamos allá. Oiga, padre, cuando dice Pascua, ayúdenos, que venimos hablando desde ayer, que fue ya cuando empezamos a decirle a la gente felices Pascuas. Ayúdenme a entender la expresión. ¿Qué es eso de felices Pascuas? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús, que desde el sábado en la vigilia pascual, todos los cristianos en esa solemne celebración hacíamos, recordando la Pascua judía y la Pascua de Jesús y la Pascua cristiana, que es donde se manifiesta el vencedor de la muerte, Jesucristo. El vencedor de la muerte de Jesucristo. Y miren pues lo especial de esto. Hemos venido diciendo, padre, de manera muy intuitiva, porque los que saben de estos temas teológicos y superiores son ustedes, hemos venido diciendo que Dios le cumplió un pacto. Eso lo dije yo. Eso lo dice Oscar, eso lo vimos aquí en Clickracia. Suena de pronto, yo no sé si sacrílego o qué, pero usted lo entenderá, usted lo explicará. Hemos venido diciendo que Dios le cumplió al Papa Francisco el pacto que el Papa hizo con él. Le dijo: Padre, déjame llegar a la Pascua y me voy para tu casa, pero déjame llegar a la Pascua. Y así fue. Logró, con las dificultades tremendas que lo pudimos ver el domingo, bendecir no solamente al mundo católico, sino al mundo en general en la Pascua, después de la resurrección de Cristo, y luego murió. Eso es, nosotros decimos mágico, eso es sacrílego, o es posible que de alguna manera esos pactos se puedan dar y se le haya cumplido al Papa Francisco. Padre Nevardo. Vea, Roger, el Papa Francisco siempre fue un signo para el mundo de hoy. Para mí el primer signo del Papa Francisco fue un argentino humilde. Y usted sabe lo que quiere decir eso en el mundo del deporte. Por ejemplo, que conocemos a tantos argentinos que están allí y la fama que tienen los argentinos. Y el Papa vino y nos dijo: también los argentinos somos humildes. Si hubo alguien en la iglesia que humanizó, personificó la humildad, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, empezando por su nombre, Francisco, el de los pobres, el humilde de Asís, el que se casó con Doña Pobreza, y por eso él se llamó Francisco. Segundo, todo su trabajo, su ministerio, dedicado siempre a los más débiles, a los pobres, a los inmigrantes, a la gente con otra mentalidad, la comunión, el ecumenismo, tantas cosas, inclusive por las que lo criticaron. Le tenía a él no miedo a la muerte, sino que le daba miedo del dolor. Y mires, Dios se lo llevó en la Pascua, cuando nosotros celebrábamos el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y se llevaba a Francisco precisamente en plena Pascua, al otro día de celebrar la Iglesia y el mundo católico la resurrección de Jesús, se lleva al Papa Francisco a vivir con el Padre resucitado. Qué bueno para él, que ya no tiene ninguna dificultad, porque ha llegado a donde ni la muerte puede hacerle daño. Qué maravilla, padre, eso que usted nos dice y nos permite recordar precisamente lo que era ese argentino, muy charro lo que usted dice,
Un argentino humilde, increíble. Una, llama la atención, pero de verdad que eso, aunque suena gracioso, es bastante diciente. Padre, y hemos venido hablando, ya enseguida hablamos del protocolo, que es lo que le hemos prometido a nuestros internautas y televidentes, porque también estamos por el canal CDC, primera pantalla. Antes de ir pues, a lo del protocolo de ocupación de la sede vacante, que eso me suena bastante triste, de verdad, sede vacante. Bueno, padre, esto de la humildad, es que venimos de la Semana Santa y estábamos hablando de las enseñanzas de Jesús, la humildad, la empatía, el respeto, la misericordia, la compasión, el ser seres humanos buenos, y usted habla que el Papa es en la tierra toda la representación de eso que Jesús nos recordó ahorita en la Semana Santa. Padre, pero muchos rezaron, se dieron golpes de pecho, se terminó la Semana Santa, llegó la Pascua y volvamos a lo que éramos, mucho diferente a la compasión, la conmiseración y todo eso que invita a Jesús. ¿Cómo hacer para que pellizquemos a la gente y diga, siga pensando, si tuvo contrición en Semana Santa, siga pensando el resto de días del año y de la vida como debe ser, como Jesús mandó? Roger, hay que ser consecuente entre lo que decimos y predicamos. De nada sirve ser palabreros. Yo creo que el mundo está harto de los palabreros y nosotros los cristianos tenemos que ser consecuentes, muy consecuentes entre los que celebramos. A mí me preocupa que de pronto nos quedemos solo en celebración de una semana, muy santos y muy rezanderos una semana, y después nos dedicamos a lo que el mundo nos plantea. El mundo que nos toca vivir hoy a nosotros es un mundo muy secularizado, un mundo que ha desacralizado, un mundo donde Dios lo hemos convertido en el suplefaltas, el Dios remiéndalo todo. Y a mí me parece que el día a día es para vivir como Jesús lo quiere, que seamos misericordiosos, que seamos sensibles a las realidades humanas, que nos duela el dolor del indigente, del hombre o la persona de la calle, que seamos solidarios con tanta persona que sufre y que está debajo de los puentes o en las mismas esquinas de la calle esperando una oportunidad de empleo. A mí me duele tanto ver a unas mujeres ancianas con unas pelotas en las manos haciendo más para conseguir el alimento de sus nietos o de sus hijos, y otros hijos botando la comida porque no les gusta. Entonces, quien celebra la Pascua debe saber que todo ese tipo de actitudes tienen que cambiar. La Semana Santa y sobre todo el Viernes nos dejó un montón de lecciones. Mire, hay que ser solidarios. Si caemos hay que levantarse. Si tenemos una madre, ayudémosla, respetémosla, amémonos, no la hagamos llorar tanto. Hay mujeres que siguen limpiando los rostros sufrientes de Cristo. Hay hombres solidarios como Simón de Cirene. Hay Juanes, hay Pedros, pero también hay Judas. Hay muchos Judas a nuestro alrededor que, igual que Judas el discípulo, se sienta a la mesa y los besa. Sí, señor. Padre, bueno, vamos a atacar el tema de la sede vacante. Esa es la expresión que se utiliza pues después de la muerte del Papa Francisco. Vamos viendo estas imágenes, Oscar, por favor, en las que el cardenal carmalengo Joseph Farrell está ahí presenciando cómo ponen la cinta en el apartamento del Santo Padre fallecido. Ahí está el carmalengo. Y es como triste y doloroso, pero ahí empieza el proceso para el sucesor. Yo no sé si suena muy horrible, pero eso es como al rey muerto repuesto. ¿Es algo así o no, padre? Pues la iglesia tiene que seguir, la barca de Pedro tiene que seguir su marcha y su navegar en el océano del mundo. Y necesitamos otro Pedro. Eso es
lo que siempre se ha hecho a través de la historia. Y se sella el apartamento para que no se vaya de pronto a violentar algo que el Papa dejó escrito o que se cambie. Usted sabe que somos humanos y no falta también en nuestro medio lo que el Papa Francisco decía: la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Y no falta el enfermo que quiera hacer otras cosas. Recuerde, Roger, que el Papa Francisco siempre ha sido y fue un personaje muy discutido por lo que decía y sobre todo por lo que hacía. Hasta sus mismas encíclicas. Recordemos la encíclica Laudato Si, la que habla de que hay que cuidar esta casa, la tierra, la naturaleza, la comunión del hombre con todo lo que se nos ha dado y la responsabilidad frente a todo lo que hemos dañado. El Papa nos invitó a cuidar nuestra casa y lo criticaron muchísimo. Y es un mensaje actual y que no solamente mira al presente, sino también el futuro. Si no cuidamos el planeta, la Tierra nos cobra factura. Y además hay un mensaje muy claro: cuando el hombre se va contra Dios, la naturaleza se va contra el hombre. Entonces hay que cuidar la naturaleza. Y por eso el camarlengo es el responsable, el administrador de todas esas cosas, ¿sí? Cerrar el apartamento, destruir el anillo del pescador, preparar el sarcófago o el ataúd donde va el cadáver del Papa, el traslado del cadáver a la Basílica de San Pedro, que será el miércoles, luego preparar el funeral y las exequias, citar a los cardenales para que también empiece ya el nuevo cónclave, donde será la elección del próximo. ¿Y cuándo empieza ese cónclave, padre? El cónclave, ¿cuándo empieza y cómo empieza? Roger, ¿Cómo? se cortó la voz y no doble. Sí, que cuando empieza El entonces el cónclave cónclave. generalmente, primero invitan a todos los cardenales del mundo, los convocan. Sí. Y hay una reunión donde se hace una oración, se invoca el Espíritu Santo y vienen las votaciones, lo que ya conocemos. Recordemos que el Papa Francisco fue elegido, si no estoy mal, después de la quinta votación y hay que sacar un alto porcentaje. Y en eso pues confiamos en la intervención, digamos, entre comillas, que así lo decimos desde la fe, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que también actúa. A mí me parece que el Papa Francisco fue una clara declaración del Espíritu Santo para el mundo de hoy, un Papa latinoamericano con esas características, y esperemos a ver qué pasa, porque muchos se atreven a hacer hasta pronósticos y poner candidatos, y a veces esos no son los que diga el corazón, inspirados por el Espíritu Santo. Padre Nevardo, un saludo muy especial, encantado de saludarlo, y acá hay que hablar de un tema fundamental, padre, y tiene que ver, obviamente puede hacer un recuento sobre el tema del cónclave, porque la elección del Papa es uno, y usted lo sabe, que es uno de los procesos más solemnes y antiguos de la Iglesia Católica. Hay que decir que su reglamentación se ha afinado a lo largo de los siglos y en su forma actual está definida por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996 y modificada por Benedicto XVI en 2007 y por el propio Francisco en 2021. Ante la eventual sucesión del Papa Francisco, es pertinente analizar el protocolo que regirá este proceso histórico. ¿Cómo han sido esas modificaciones? ¿Por qué se dan las modificaciones por parte de estos papas? Obviamente por Juan Pablo II, después por Benedicto XVI y después por Francisco en el año 2021. ¿En qué consisten estas modificaciones y qué vamos a ver en este nuevo cónclave, Padre Nevardo? Generalmente, cuando el inicio para elegir el Papa, había también muchas influencias de lo exterior. Y yo creo que todas esas restricciones tienen que ver precisamente para evitar que hayan influencias exteriores. Y el cónclave, oiga la palabra, cónclave, es precisamente para evitar eso.
y ciertas recomendaciones tienen que ver con el cuidado y el manejo de a quién van a elegir para que no se dejen manipular de el mundo de hoy y más con los medios que tenemos, ¿no? El celular, el internet, las redes sociales, cuántas cosas podrían suceder para llevar a que los cardenales voten influenciados por, manipulados por, donde aparecen las intenciones económicas, políticas, lo que yo le digo a usted, la iglesia, y lo que dijo el Papa Francisco. La iglesia está llena de personajes humanos que cometemos muchísimos errores y en ese sentido hasta así podemos cometer cosas dejándonos manipular. Entonces yo creo que todas esas recomendaciones es para evitar y que cuando llegue la fiumata bianca, el humo blanco, sea por una decisión de los cardenales inspirados por el Espíritu Santo y no por las maquinarias políticas o económicas. Padre, aquí hay que decir, pues le tengo algunos datos importantes, y es que el total de cardenales que hay son 239. Cardenales electores menores de 80 años, recordemos que acá los únicos autorizados para votar son los cardenales menores de 80 años al día en que se declare la sede vacante, o sea, ya se declaró la sede vacante, y esta norma, recordemos que fue establecida por Pablo VI y confirmada por sucesores hasta la fecha de abril de 2025. El total de cardenales entonces, 239, cardenales electores menores de 80 años, 131, y cardenales creados por Francisco, 98, es decir, el 74.8% del total de electores. Este hecho sugiere que el próximo Papa muy probablemente tendrá una línea pastoral similar a la de Francisco, con un énfasis en la inclusión, en la humildad y en la atención a los márgenes. ¿Está usted de acuerdo con esto, Padre Nevardo, o no? ¿Será que llegará un Papa casi con la misma línea del Papa Francisco, o habrá cambio de rumbo en el Vaticano, digámoslo así, y en el mundo católico? Pues ojalá que siga la línea del Papa Francisco, porque yo cuando veía eso de los que ha nombrado el Papa Francisco, yo creo que él también fue muy inteligente y pensó que había que tener a alguien que continuara con su estilo de vida. Y uno tiene que ser fiel a quien lo nombra, a quien lo elige, respetar esa manera de proceder. Aguardemos a ver qué piensan los cardenales y óigame, mi querido amigo, ¿y qué dice el Espíritu Santo? Padre, organice un poquitico la cámara que se está saliendo de la... Se va la voz, ¿cierto? Sí. Sí, no, y tanto, y se sale usted del cuadro. Haga de cuenta usted que es capellán del deporte, que le está apuntando al arco, no se salga del arco, esa pelota tiene que entrar ahí, no se salga. Oiga, padre. Para poder hacer goles, listo, Roger. Oiga, padre, sabe que me ha entrado una cierta desesperanza. Escúcheme que lo diga de esta manera, porque usted ha dicho algo tan real que, mejor dicho, no usted está parafraseando al Papa Francisco. La iglesia también está llena de gente enferma, está llena de humanos con, por supuesto, todos los vicios que tienen los seres humanos. Usted está hablando de manipulación a través de intereses políticos y económicos. Es lo que lo vemos todos los días en la actividad política nuestra y que estamos esperando que se limpie alguna vez, que tiene mucho que ver con clientelismo. Esto que usted dice tiene que ver con clientelismo, que termina siendo también uno de los pasos hacia la corrupción. Nosotros estamos invitando a la gente a que piense a quién va a elegir. Ojo con eso. Ahí vienen las elecciones legislativas de marzo del año entrante y las presidenciales del año entrante. Y estamos aquí con la cantaleta de razone, piense, escoja muy bien. Casi que estamos diciendo, déjese iluminar, aunque voy a parafrasearlo que no suene irrespetuoso, déjese iluminar por el Espíritu Santo como deben estar iluminados los cardenales que habrán de elegir al sucesor de Papa Francisco, para que no haya manipulación, para que no haya manera de que a usted le cambien
la decisión por intereses terrenales, esos que son tan lamentables y tanto daño le hacen a una sociedad, vuelvo a decir, como usted lo ha planteado, intereses políticos y económicos que benefician a unos cuantos, no a la generalidad, no al bien común como manda la iglesia, incluso como manda Jesús. Entonces, ahí es donde está la desesperanza, Padre, me excusa. Uno pidiéndole a la gente del común con todos sus pecados evidentes que ojo se deja manipular, y hasta en las altas esferas de quienes son ejemplo nuestro, que son los cardenales, los jerarcas de la iglesia, ocurre que hay ese riesgo. Eso es lo que me desespera, lo que me genera cierta desesperanza, Padre Nevardo. Yo creo que hay un hecho para reflexionar. La película Cónclave es una película, pero allí se mostraron algunas cosas que suelen suceder. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es orar y, Roger, no perder la esperanza. El Papa Francisco insistió mucho y al declarar el año jubilar nos dijo que éramos peregrinos de la esperanza y que la esperanza no defrauda. Entonces nosotros tenemos que cargarnos de esa esperanza y aguardar que se elija lo que el mundo necesita. Yo pienso que el mundo de hoy necesita a una persona que siga hablando de una manera clara, que esté por encima de los valores del Evangelio, que se predique a Jesucristo y no que se predique a sí mismo, como a veces sucede en muchos ámbitos, también dentro de la iglesia. Nosotros somos pastores, no administradores. Nosotros somos discípulos, no empleados públicos. Nosotros somos servidores, no ejecutivos. Y con ese tipo de actitudes tenemos que seguir pensando, donde el pastor tenga olor a oveja. El Papa Francisco insistió muchísimo en eso. Y no pastores que se aprovechen de la lana de sus ovejas, que infortunadamente hay muchos casos de ellos. Una iglesia que ame y respete y defienda a los niños, a los pobres, a las mujeres y también a personas que tienen otro sentido de vida sexual, que respete a las parejas, que defienda el matrimonio, una iglesia que no entierre los valores y una iglesia que abra sus manos a la misericordia, al perdón, como lo hace Jesucristo desde la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Le decía desde el inicio del Sermón de las 7 Palabras o el testamento de Jesús. Y finalmente, hasta al más pecador, llegarle a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la iglesia que Francisco predicó y que nosotros necesitamos. Padre, me asalta una duda frente al tema del cónclave y perdóneme que lo diga así desde mi ignorancia, ¿hay campaña para ser elegido papa? ¿O cómo es la elección de esos candidatos? ¿De dónde salen los nombres de esos candidatos, Padre Nevardo? Porque sí me asalta la duda de cómo sale esa baraja de candidatos para luego llegar a esa votación en el cónclave. Oscar, lo más seguro que hay intrigas. Uno no puede negar la parte humana y no faltará allí, este es el candidato, este es el hombre, tenemos que recuperar, tenemos que seguir, lo más seguro, ¿cierto? A mí lo de la película del cónclave me dijo, ¿quién se metería ya para hacer ese tipo de directrices y hacer la película? Pero lo más seguro que eso tiene que haberlo a nivel interior, candidatos, postulados, para que finalmente ellos elijan y aguardamos desde la fe que sea el Espíritu Santo el que empuje, no las intrigas de los gobiernos mismos dentro de la iglesia. ¿Para posibilidad de un latinoamericano más o ese fue el único que estuvo en una gran posibilidad? Yo no creo que haya posibilidad para un latinoamericano. Yo me oriento más como
o un africano o un romano. No ha habido africanos. ¿Cómo? No ha habido papas No, africanos. O sea, no, no ha aunque habido. no, Y si eligen a un papa negro, pues eso, ahí van a empezar todos aquellos que son Eso. profetas casandras a decir que se acerca el final del mundo, que porque ya llegó el papa negro. Usted sabe que la iglesia tiene muchísimos enemigos. Y lo que dijo Jesús una vez es cierto, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted, Roger, yo no sé si se vea cuenta que a través de las redes sociales al Papa Francisco lo habían matado como desde febrero y decían que en el Vaticano tenían era a alguien momificado y que no lo iban a mostrar hasta después de. Entonces me sí. imagino todo lo que van a decir ahora. Han dicho que tienen el cadáver de Jesucristo allá embalsamado y congelado y se inventan unas historias de una fantasía digna de una película de Hollywood. Y usted sabe que la iglesia siempre ha sido como la oportunidad para hacer un montón de películas que han llamado de tantas cosas. Recuerde usted el Código Da Vinci, por ejemplo. Y Sí, la gente se deja llevar más por lo que un autor de una película que intencionalmente quiere es plata. ¿Cuánto dinero deja una película? claro. Entonces, los personajes se utilizan para vender, para conseguir, y por eso crean fantasías, ideologías, y aparecen muchos profetas. Casandra, el profeta Casandra es el que predice catástrofes, finales, temblores de tierra, terremotos, inundaciones, incendios, para incendiar precisamente. Para Claro, eso es. claro. Un papa negro, la verdad, eso sería absolutamente revolucionario. Pues de todas maneras ya fue revolucionario el haber elegido a un latinoamericano como el Papa Francisco, tan criticado por tantas cosas, ya usted mencionó algunas, pero entre otras, amigo de los anticonceptivos, respetuoso de la diferencia de género, lo que es como absolutamente lógico. Es que yo no entiendo definitivamente qué se espera de un servidor de Dios si Dios era todo eso, si Jesús era todo eso, el respeto a la diferencia, el respeto al ser humano como es. Y otro aspecto que me llamó mucho la atención, padre, ahorita que usted dijo que había sido objeto de crítica el hecho de que hablara de nuestro planeta como nuestro hogar, pero eso no es absolutamente importante, además revolucionario, porque a muchos nos puso a pensar en nuestro planeta como nuestro hogar y más ante las amenazas reales del cambio climático. Entonces, rarísimo de verdad que eso haya sido uno de los elementos que generaron críticas en contra del Papa, llamando la atención sobre el respeto a nuestro planeta. Increíble, padre. Mira, al Papa Francisco lo han llamado de todo: comunista, progresista, ateo, hereje, pero el pueblo sabe que fue el pastor muy parecido a Jesús, como lo fue Francisco de Asís. Yo creo que si algo nos ha dejado el Papa Francisco es precisamente ese lenguaje de misericordia, de apertura al mundo, de brazos abiertos con misericordia para acoger al más débil y al pecador. Usted ve la manera como el Papa se presentaba en los diferentes pueblos, cómo acogía a los niños, a los ancianos, a los enfermos, cómo muchas veces se bajaba del papamóvil para ir a abrazar a un cuadrapléjico que estaba en las multitudes viéndolo pasar. Tenía gestos, un niño que se sube allá en la plaza, en el salón Pablo VI, donde se hacen las audiencias, y el niño se sienta en la silla de él y luego lo abraza
y la guardia o los guardaespaldas que lo cuidan queriendo quitar al niño y el niño no dejándose quitar y el Papa finalmente lo coge, lo abraza y con un gesto muy lindo recordando a Jesús, dejar que los niños vengan a mí. O sea, el Papa que le gustó el deporte. Recordemos que era hincha de San Lorenzo y cuántos deportistas fueron donde él a llevarle un recuerdo. Yo escuché por ahí, leí, hay una propuesta para construir un estadio y llamarlo Estadio Francisco, el Papa Francisco. Y el Papa no solamente con el deporte, también con la cultura, con los cantantes. Nosotros tuvimos cantantes que estuvieron cerca al Papa. Estuvo J Balvin, estuvo Maía, estuvo ese cantante de música de, ¿cómo se llama? Reggaetón, se me fue el nombre. Muy famoso entre nosotros, que inclusive compuso una canción para el Papa y fue con la mamá y con los hermanos allá donde el Papa Francisco. ¿Recuerdan ustedes el cantante o no? ¿Será J Balvin? ¿Será Maluma? ¿Yatra? ¿Cuál será, padre? Yatra. Sebastián Yatra. Sí, Sebastián llevó una canción que compuso él para un evento religioso muy importante. Inclusive la mamá le dijo al Papa Francisco que estaba muy preocupado porque tenía unos hijos que no iban a misa. Entonces el Papa le dijo, no te preocupes, ora por ellos y no les eches cantaleta, porque a veces la cantaleta nos aleja más. Exacto. Venga, yo le tengo una pregunta al padre Nevardo porque hay un momento muy simbólico que genera emociones, inclusive hasta llanto, y tiene que ver con el tema de la fumata, digámoslo así, humo blanco o humo negro. Yo creo que ese es el momento que todo el mundo espera, y es que cuando sale el humo negro, obviamente es porque no hay, digamos, ese consenso para votar. Recordemos que se realizan hasta 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y recordemos que para ser elegido el candidato debe obtener al menos las 2/3 partes de los votos. Con 131 electores se necesitarían 800 votos para la elección, padre Nevardo, pero se quema cada papeleta tras la votación. Es decir, el humo negro, fumata negra, indica que no hay papa. El humo blanco, fumata blanca, es que ha sido elegido. Y esa palabra que me llama mucho la atención, padre Nevardo, el habemus papa, sin duda creo que es uno de los momentos más especiales que se da dentro del cónclave, ¿o no, padre Nevardo? Oscar, dijiste 800 votos. 88, perdón, sí, 88. O sea, de sí, 131 electores se necesitarían 88 votos para la elección. Gracias por la corrección ahí, padre Nevardo. Y lo de, sí, habemos papa, sí, es cierto, es la noticia que todo, recuerde que hasta se congrega en la Plaza San Pedro una gran multitud esperando que el cardenal asignado para ello llegue y diga que tiene una gran noticia para todos nosotros, tenemos papa. Y luego nos dice qué nombre ha elegido, porque el protocolo es que elegido la persona para ser papa, se acercan y le preguntan que si acepta. Y si él acepta, luego le dicen qué nombre ha elegido. Y él dice el nombre que ha elegido dentro de todos los posibles. Hasta en eso Francisco fue muy original. No había ningún Francisco en todos los sucesores, en todos los anteriores, los sucesores de Pedro. No faltará que de pronto aparezca otro que quiera decir que Pedro. Y entonces ahí sí aparecerán todos los Casandras diciendo que esto se va a acabar. Dios. En fin, padre Nevardo, ha sido una conversación muy interesante con usted, por eso lo invitamos a esta conversación, porque nos ayuda no solamente a hablar del tema específico del protocolo, sino que nos ha permitido trascender la conversación hacia la reflexión, y ojalá sirva. Qué bueno. De pronto la iba molestando, padre, si usted permite,
para que nos ayude con suena a discurso, no a la cantaleta de la mamá de Yatra. Esto queda claro. Que no nos suena, Oscar Mario, a cantaleta, aunque a veces yo suelo ser muy cantaletoso con esto de invitar a la gente a ser muy consciente, muy, ojo, respetuoso de principios y valores, padre. Todos los días estamos aquí hablando de eso. Principios, valores y derechos. Estamos recurriendo a Dios a través de nuestra Constitución Política de Colombia y estamos invitando a la gente a ser mejores personas. Y cuando llega la hora, como les esperamos que lo hagan muy bien iluminados por el Espíritu Santo, los cardenales que han de permitir que finalmente se diga habemus papa, que la gente también se ilumine y tome decisiones interesantes que tienen que ver con una vida mejor aquí en la tierra, eligiendo buenos gobernantes. Entonces, usted, con lo que nos ha dicho hoy, nos ayuda a fortalecer este discurso, padre Nevardo Cataño. Oscar Mario, ¿va a decir algo finalmente? Sí, señor. Oye, no, yo también te escucho, te leo en las redes sociales cuando escribes y cuando estás algunas veces enojado por ciertas cosas que son objetivas y que tienen verdad. Entonces, yo también te he leído y digo, cómo está enojado Roger. Me hace el favor y me saluda amable. Oscar, me gusta mucho oírte y que todos los que estén con nosotros a través de este momento o de este espacio reciban unas felices Pascuas. La muerte no es el final, es el inicio de la verdadera felicidad. Amén. Amén. Sí, señor, amén. Padre, pero no lo quiero despedir sin antes ver este video de don Roger también y a nuestros internautas sobre cómo es ese proceso del cónclave tan esperado. Obviamente, me imagino que primero es el funeral, padre, ¿cierto? Sí, según entiendo, el miércoles el cadáver del Papa pasa a la Basílica de San Pedro para que toda la gente tenga oportunidad de darle el último adiós. Y el sábado es el funeral. Y me imagino que ya la próxima semana estaremos en modo cónclave. Que hasta en eso, qué pena Roger, hasta en eso pensó el Papa porque pidió una ceremonia pero muy normal, no tan rimbombante, digámoslo así, como estamos acostumbrados a ver las despedidas del Papa. Humilde, exacto, pidió una despedida muy humilde e inclusive hasta eso pensó Francisco, padre Nevardo. Sí. Y hasta el lugar de las exequias o el lugar donde va a ser depositado el cadáver, Santa María la Mayor, el lugar donde él siempre iba antes de un viaje y cuando llegaba del viaje a llevarle flores a la Virgen. Él quiso que fuese sepultado allí. Sí, él era devoto de la Virgen de Satanudo, ¿cierto, padre? Mucho de la Virgen, de una Virgen que hay allá en Santa María la Mayor, que es muy famosa. Acuérdese que en la epidemia, cuando el coronavirus, él hizo llevar ese cuadro majestuoso a la Plaza de San Pedro. Sí, señor. Padre, tiene, Oscar, espere, ahorita presenta ya como a modo de colofón el video cuando despidamos al padre, pero padre, tiene un instantico más para que se me acabó de ocurrir una cosa para mostrarle algo y nos lo comente. Vale, Roger. Tiene que ver con nosotros los periodistas, lo recordé con lo que usted dijo y con lo que estamos diciendo. Oscar Mario, hágame un favor. Los 4 pecados de los periodistas. El Papa fue en diferentes entrevistas con diferentes, no solamente periodistas, sino ante organizaciones de periodistas del mundo. Fue muy enfático con estos 4 pecados. Y a mí eso me conmovió desde el primer momento que lo oí con un periodista de nombre Giorgio, español, y no dejó nunca él de decir lo que aquí precisamente en este video, Oscar Mario, háganme el favor, lo mostramos al Papa, al padre, y luego nos lo comenta. Hágame el favor, suéltelo. 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene un
uno que recibe noticias es estar informado. Le informás la mitad, le informás mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? A nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente es amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad. Padre, comentario suyo. No, pues para los periodistas es un mensaje muy teso. Va, mire, Roger, yo he predicado que los periodistas son el tercer poder. Ustedes tienen el poder de poner a una persona arriba y son capaces de poner a una persona abajo. Y todo por lo que acaban de decir. Uno, la desinformación, no decir la verdad total, sino a medias y a veces manipulados por medios económicos o políticos. A mí me parece eso muy triste cuando uno ve un periodista que se deja gobernar o manipular por una cuña publicitaria. Dos, lo que dice el Papa de la calumnia. Y yo no sé por qué a algunos les gusta tanto hacer énfasis en hablar mal o mejor destruir personas. Y lo otro que dice el Papa de no gustarle sino lo sensacionalista, lo amarillista, buscar nada más noticias. Yo vivo muy preocupado por la prensa que uno ve todos los días y casi que el 70% de la prensa son noticias malas. No puede existir un medio que hable de las cosas positivas y de lo que puede mejorar en nuestra sociedad. Y lo último, lo del Papa, con esa palabra, coprofilia, que solamente o que vuelven todo caca, como dice el Papa, ¿cierto? Un mensaje tenaz para los periodistas que deberían ser mensajeros de la verdad y que propicien la justicia y la paz. Así es, padre. Padre Nevardo Cataño, el capellán del deporte, qué bueno que ha estado con nosotros en esto que no es solamente una entrevista, sino una reflexión para que aportemos, a propósito que usted acaba de decir, para que le aportemos a construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, padre. Que Dios los bendiga, Roger, a usted, a Oscar y a toda su gente. Y les deseo unas felices Pascuas. Amén. Amén, padre. Yo con mucha fe. Muchísimas gracias, padre Nevardo Cataño Castillo. Oscar Mario Correa, gracias. Oscar Mario, muy bien. Ahora sí, no sé si querrá hacer algún comentario final sobre lo que ha dicho el padre o nos vamos con el video que usted quería para cerrar esta conversación con el video de cómo es el proceso de llegar con la ayuda del Espíritu Santo. Ojalá, no como usted le preguntó, que tiene toda la razón, no con intrigas y sobre todo con la lana que se pueda mover a escoger al nuevo Papa. No, don Roger, mire, primero
estas imágenes que estábamos mostrando acá, don Roger, estas imágenes, precisamente es una reunión que tuvo el Papa con varios periodistas de los Estados Unidos frente a ese llamado que está haciendo el Papa para hacer un periodismo ético, con altura y sin esos 4 pecados, digámoslo así, que dice el Papa Francisco. Hay que decir que a lo largo de su pontificado, don Roger, recuerde usted, el Papa Francisco tuvo una relación compleja con los medios de comunicación, precisamente por declaraciones como las que acabamos de escuchar. Y si bien reconoció su valor en la sociedad moderna, fue también un crítico constante de ciertas prácticas que en su visión pues desvirtúan el ejercicio del periodismo, don Roger. Y hay que decir que durante años insistió, casi que desde el año 2013, cuando fue elegido Papa, pues insistió en que los periodistas deben evitar esos 4 pecados que consideraba especialmente peligrosos. Lo recordamos: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. A pesar de la reiteración de su advertencia e incluso hasta sus últimos días, sus llamados no provocaron cambios sustanciales en la industria mediática de Roger, como son los medios de comunicación. Y este análisis nos lleva a nosotros como periodistas a revisar el contexto de estas declaraciones, sus implicaciones éticas y por qué el mensaje del pontífice no fue atendido. Decimos entonces que desde el año 2013, Jorge Mario Bergoglio, como Papa Francisco, se destacó por su estilo de comunicar de forma directa y sin rodeos, y utilizó entrevistas, homilías y encuentros con corresponsales acreditados en el Vaticano para enviar mensajes con fuerte carga ética, a diferencia de algunos de sus predecesores. Francisco abordó directamente el papel de los medios en el mundo contemporáneo, pidiéndoles que lo hiciéramos con transparencia y obviamente con ética, don Roger. Sí, Oscar Mario, qué buena esa reflexión final suya. Redondea perfectamente esa que quisimos hacer con el Papa Francisco como legado presente, porque cuando dejan un legado están presentes, y con el padre Nevaldo, quien sigue siendo un pastor más aquí en la tierra. Bueno, ahora sí, Oscar Mario, vamos pues con lo que nos prometió. Sí, señor. Este video de un poco resume cómo es ese proceso del cónclave que se dará después de esa ceremonia sentida, triste, de la despedida del Papa Francisco. Este es el procedimiento que se sigue para elegir a uno nuevo. En primer lugar, se activa un protocolo solemne. El camerlengo confirma oficialmente la muerte y se sella la habitación papal. El anillo del pescador, símbolo del poder del Papa, es destruido. Se declara la sede vacante y el Vaticano queda en manos del camerlengo, que solo puede administrar lo esencial. Entre 4 y 6 días después, se realiza el funeral. Luego, entre 15 y 20 días tras la muerte, se convoca el cónclave. Los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para votar en secreto. Se necesitan al menos 2/3 de los votos para elegir al nuevo papa. Tras cada votación sin acuerdo, se emite humo negro. Cuando finalmente hay una decisión, el humo es blanco y el anuncio se hace con la frase Habemus Papam. Todo el proceso puede durar días o semanas. En 2005 y en 2013, el papa fue elegido en solo 2 días. Mire, don Roger, lo que nos espera a los católicos con este cónclave, yo creo que todos estamos esperando con ansias este cónclave para conocer el nuevo papa. ¿Cuál será su nombre? ¿De qué parte del mundo será el nuevo papa? Ya sabemos que no va a ser latinoamericano. Será un papa negro, será un papa de nombre Pedro. Dice que hasta ahí llegaría, como dice el padre Nevardo, según los camaleones. ¿Fue que dijo? Esa expresión. Sí, señor. O si fuese, bueno, o Cassandra, bueno, esa expresión que utilizó él mucho, me dejó esperando y se me olvidó preguntar exactamente de dónde venía, pero son esos agoreros, suena como eso, el agorero, mejor dicho, un papa nuevo y se acabó el mundo, el fin del mundo, o un papa con nombre Pedro y se acabó el mundo, mejor dicho. Hasta altas esferas de la Iglesia Católica existen esos intereses. Bueno, Oscar Mario. Espera que tengo un datico para terminar, don Roger, no me voy sin precisamente frente a esa duda que tenemos, don Roger.
Sí. frente a este cónclave, le tengo un datico. Ahorita Sí. hablábamos de los cardenales que obviamente había puesto el Papa Francisco. Es que la composición del colegio cardenalicio pues refleja una iglesia más global. Francisco ha nombrado cardenales en países tradicionalmente marginados en el Vaticano, como por ejemplo Mongolia, Sudán del Sur, Tailandia o Timor Oriental. Y esto aumenta las posibilidades de un papa no europeo, como ya lo fue el propio Francisco, que era argentino. Sin embargo, también existen tensiones internas entre sectores más conservadores y progresistas. El cónclave será el escenario de esa discusión silenciosa sobre el rumbo de la iglesia. No me quería despedir, don Roger, sin decir estos daticos que empiezan de todas formas a vislumbrar un poco de cuál será el rumbo de el próximo papa, que pues si pone 78 de 131 y como lo decía el padre Nevardo, pues eso tendrá un significado importante y es por cuál será, digamos, el rumbo de elegir el nuevo papa. ¿Será que será de la línea del Papa Francisco? Pues esperemos que sí, como lo dice Nevardo, por su humildad, por su don de gente, por lo que hizo en el mundo de Roger. Sí, señor. Muy bien.